Bienvenidos todo el mundo. Bueno, esta es una entrevista muy divertida porque resulta que Anthony Luis y yo damos un curso para la Academia de Revoluciones Solares y él, siempre un investigador nato, virginiano de pura cepa, se puso a investigar un método descrito por Huptino y resulta que encontró errores en este método y así que nos pareció muy interesante compartir con ustedes cuál fue el proceso que llevó al descubrimiento de estos errores y de paso también poder hablar de esta técnica, que es una técnica que aún necesitamos investigar en profundidad, pero que parece sumamente útil a la hora de analizar revoluciones solares. Así que bienvenido Anthony, un placer como siempre tenerlo aquí con nosotros y también Hola. muy divertidos de que nos cuente su experiencia. Usted parece un investigador al estilo de Sherlock Holmes, poniendo la lupa sobre los textos, mirando los originales y trayéndonos información nueva. Bienvenido. Ok, errores en la metodología de Huptino. ¿De qué siglo Justino, Anthony, para ubicar al público? ¿De qué siglo? 16. Siglo XVI, y esta técnica nosotros creemos que él la toma de, no creemos, sino que él la toma de Vettius Valens, ¿no es cierto? Sí, El sí, astrólogo el siglo II. del siglo II. Perfecto. Ok, todo empezó hace 2 o 3 semanas. Leí el blog de Joseph Uesma, no sé cómo Sí, pronunciar. Josep Luesma, sí, astrólogo Ok, catalán, querido por la de comunidad. Barcelona. Y él habló de la carta del cantante George Michael, su muerte, y mencionó la técnica de hebdómadas, una Claro. técnica que no conozco, no sé qué son hebdómadas, y por eso decidí investigar y aprender qué es hebdómada, qué son las hebdómadas y cuál es su uso. Y las septómanas, por lo que entiendo, el uso es exclusivo de las revoluciones solares o es una técnica que se aplica también a la carta natal, sino más bien a las revoluciones solares, ¿no es cierto? Es, es un método de distribuir la influencia de los 7 planetas visibles entre un año, A lo largo del año, a lo perfecto. largo de un año, de cualquier carta, natal, Ah, perfección. ok. Okay. En la presentación de Joseph, parece que puede ser un tipo de cronocator, señor del tiempo, o quizás un sistema como el sistema védico de dashas. Ok. O sea que los cronocratores son planetas que en determinados periodos del año o de la vida serían como que toman la posta, toman el poder y ejercen una influencia muy fuerte durante ese periodo. Sí. Y en la definición de hebdómada, una palabra que yo no conocía antes, Yo en el tampoco. diccionario de Merriam-Webster, significa un grupo de 7 cosas o específicamente una semana, 7 días. Viene del latín y últimamente del griego. Significa séptimo, 7. Busqué en internet, encontré una explicación del astrólogo Fernando Luis Guarín. Y esta es de una página de él. ¿Quiere que yo la lea? ¿Le gustaría que yo Sí, la oh, lea? sí, ¿quieres leer? Sí, sí. Las hebdómadas son periodos activos de la revolución solar que marcan el mes en que un planeta está más activo y la subhebdómada marca la semana. Se parte desde el ascendente, el regente del ascendente de la revolución solar marca el comienzo, el planeta regente marca la primera hebdómada. Los planetas se calculan de acuerdo a las velocidades de los planetas. Primero Saturno, 85 días, Júpiter, 30 días, Marte, 36 días, Sol, 53 días, Venus, 33 días, Mercurio, 57 días, Luna, 71 días. Cada planeta tiene en el año un número de días asignado.
De esta manera, una revolución solar con Leo en el ascendente tendrá los primeros 53 días al Sol, luego vendrán 33 días de Venus y así sucesivamente. En cada periodo debemos hacer lo mismo y dividir las subheptómadas. Okay. So, esta es una definición de hebdómada, pero leyendo esta definición, yo no entendí o no, me parece que no tiene sentido las cifras, de Claro, dónde vienen. Por ejemplo, dice que depende de las velocidades de los planetas. Saturno es muy lento, tiene 85 años, pero la Luna es muy rápido y tiene 71 días. No tiene sentido. Y Júpiter 30 días, claro. Para mí no tiene sentido. Quizás hay una explicación, pero decidí investigar más de dónde proceden las cifras, la duración para cada planeta, porque estos números me confundían. Sí, sí, demasiado inconsistentes parecen ser. Sí, porque no son de velocidades de planetas o de dónde vienen. Entonces, Escribí un mensaje a Fernando y a Josep pidiendo dónde ellos habían aprendido esta técnica. Josep me dijo que él aprendió el método del astrólogo francés Denis Labouré, y Fernando me dijo que él aprendió la técnica de Pepa Sánchez de España. Pero el origen en la literatura no sabía. Okay. Pero Fernando respondió que el método procedía del libro de Juntino. Sí, Y el aprendido de Pepa en España. Aquí podemos ver cómo están asignados los días a los planetas. Sí. No tenía una copia del libro de Juntino y por eso busqué en internet y encontré una copia en latín del libro de Juntino sobre revoluciones solares del año 1580. Aquí es donde yo ya a esta altura yo ya estaba desmayada porque usted se puso a buscar la traducción del latín. Sí, así que la verdad que... busqué en el libro la copia en latín de Juntino y encontré el capítulo en que él describe esta técnica. Y esta es la tabla de Juntino del libro del siglo XVI, en que los valores son como dice Fernando. Pero Exacto. todavía no le convencía a usted. Sí, no tenía sentido. No tenía sentido, totalmente. Okay. Este es el libro que descargué del internet de Juntino. Juntini, Florencia, Italia. Siglo 1580. 70, ¿no? 70, no 80. Okay. 70. Este es el capítulo sobre la técnica en latín y puedo leer latín muy lentamente y con la ayuda de un diccionario, pero leí este capítulo y he traducido le voy a pedir que vuelva a la filmina anterior, si puede ser. Sí, porque latín, español. Lo que nosotros necesitamos es que los días asignados a los planetas sumen un año, sumen 365 días, ¿no es cierto? Vamos a necesitar encontrar... Sí.
Ok. 30, el año, repita. Claro, o sea que si usted vuelve a la filmina anterior, nosotros cuando tenemos los días asignados a cada planeta, lo que necesitamos es que esos Ah, días 365. sí, 370, sí, un año civil. Es como el año que usamos hoy en día. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces aquí nos muestra usted la traducción del latín primero al inglés y luego lo hizo al español. El día de todo el año también está dividido por los planetas individuales de los que surgen enfermedades, debilidades, ganancias, pérdidas, dolores y alegrías. El Sí, la anfitrión. idea es que cuando un planeta es señor del año, durante el año, estas son las significaciones. Ok. Okay. O sea que si es un planeta que es positivo o está bien ubicado en la carta y tiene fuerza esencial, va a traer ganancias y alegrías, pero si es un planeta que está debilitado en la carta natal o afligido de cualquier manera, va a traer eh, cuestiones más. Enfermedades, pérdidas, etc. Okay. Y luego la siguiente traducción fue: el anfitrión, por lo tanto, o el maestro del signo al que fue entregado por el movimiento de avance del horóscopo, ascendente profectado, reclama para sí el primero de los 7 periodos de días durante el año. Okay. Si hay 7 periodos durante el año y cada planeta rige un periodo. Entonces, si ese año el ascendente profectado es Virgo, el señor del año, Mercurio, va a ser el que empiece el periodo. Sí. Okay. Y la idea es consistente con la teoría de revoluciones solares antigua. Por ejemplo, Abu Mashar, los árabes. Lo más importante era el ascendente profetado y su regente, el señor del año. Claro, porque aquí la disyuntiva era: ¿qué utilizamos? ¿El regente de la revolución solar, o sea, el regente del ascendente, o el regente de la profección? Esa fue la primera disyuntiva que se presentó, más allá de la cantidad de números de años. Sí, ok. Y Bien. después de él, después de el señor del año, los otros planetas, cómo se colocan individualmente en la carta natal. En la carta natal, porque tiene la misma secuencia que en la profección. En la profección, exactamente, porque si nosotros tenemos que el señor profectado es Mercurio y en la carta natal tenemos que viene primero Mercurio y luego el Sol, entonces el Sol va a tomar la posta en segundo lugar. El segundo periodo va a ser adjudicado al Sol. O sea, él toma la carta natal, porque en la profección toda la carta gira y los planetas siguen la misma secuencia, aunque estén en otro sitio. Y Juntino dice que simplemente está repitiendo el método de Firmicus Maternus del siglo IV. Y probablemente Firmicus Maternus repitió el método de Vettius Valens del siglo II. Exacto. Exacto. Pero bueno, aquí también hay distintas opiniones, porque por un lado la propuesta de Firmicus es usar los planetas según la secuencia en la carta natal, y luego otro de los modos de verlo es usar la secuencia de los planetas dentro de la revolución solar. Ahí es donde Es la idea de Juntino. claro, Sí, ahí es donde todavía tenemos que investigar un poco más para ver cuál funciona mejor, ¿no es cierto? sí. Y Juntino continúa. Pero en mi opinión, en la opinión de Juntino, deberías tomar las distribuciones anuales desde el Señor del año, de la perfección, y después de él dividir el año entre los otros planetas tal como están instalados, cada uno en la carta de la rotación anual, la revolución solar, según la secuencia de signos. So, es una innovación de Juntino. Sí, y el resultado va a ser totalmente distinto. Así que son dos, cambia mucho el resultado de la técnica. Sí. Ok. Y Juntino da estos valores
Marte 36, Ujú. pero busqué en Firmicus Maternus el capítulo que Puntino citó, pero en Maternus, en la, la función de Maternus que tengo de James Holden, Ujú. el valor de Marte es 42, no 36. El valor del siglo IV de Venus es 23, no 33. Y entonces, ¿cómo puede ser que Parece que es un error del copista. del traductor, del copista? O sea De que 23 a 33 es un error muy, muy fácil, ¿no? Y para compensar, tiene que ajustar los valores de los otros planetas. claro. Y, y entonces busqué en Vettius Valens los valores originales del siglo II. Valens da a Júpiter 34 días. Maternus creo que tiene un error, ha cambiado el valor a 30 y Ujú. Puntino repita el error de Maternus. Fíjese. Valens da a Marte 42, Maternus repite 42, pero Valens cambia a 36 porque hay un error en Venus de 10 puntos. 32, 32, 22, 33, 23, 33, ¿no? Ujú. Para compensar, todos tienen que añadir, sumar al número de días en el año. Pero yo acá eso no lo estoy viendo porque veo que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Maternus usa menos días para Júpiter que Valens, ¿sí? Menos días para Júpiter que Valens, pero luego usa la misma cantidad de días para el resto. Así que hay alguno de los dos en que no llegamos a No, 365 días. creo que es de Marte simplemente es un error Ujú, y los números de Valens tienen una lógica. ujú, Vamos a explicar. Okay. ujú. Muy bien. Valens asignó los periodos del año entre los 7 planetas a base de sus años menores. Es Ujú. una teoría antigua y usada mucho en la astrología helénica. Sí, que los El planetas. periodo menor del Sol es 19 años porque es el ciclo metónico. Ujú. El periodo de la Luna, 25 años porque buscando números íntegros, whole numbers, ¿cómo se dice? Whole numbers. Enteros, números enteros. Yeah. Hay casi exactamente 25 años en 309 ciclos lunares. Ujú, ujú, Y los otros planetas tienen valores así. Mercurio 20 porque 63 ciclos sinódicos de Mercurio ujú, son 20 años civiles ujú, egipcios ujú, del Sol. ujú, ujú. Y de la Venus. misma manera, el número de Venus es 8 porque 5 ciclos sinódicos de Venus equivalen casi exactamente 8 años Ujú, solares. ujú, Y Marte 15, Júpiter 12, ujú. Saturno Claro. 30. Yo me acuerdo haber encontrado este concepto de años menores, medios o mayores cuando empecé a estudiar astrología medieval con el tema de los árabes que querían calcular el tiempo de vida, etcétera. Y se ve que, Y bueno, son los periodos que utilizan en Zodiacal Releasing. claro, en liberación zodiacal, exactamente. Exacto. Entonces, perdón. Tiene mucho uso en la astrología antigua. Ujú. Siempre estos valores, años menores. Que Y Valens decidió proyectar los años menores
a un año entero de 365 días. Ujú. Um, O sea que en lugar de Ese es el año egipcio. sí, Como hoy en día hay 356 días en un año, no es sí, el año astronómico, científico, es el año civil, sí. pero el año cotidiano en Egipto antiguo tenía 360 días como en liberación zodiacal. Y Ujú. entre años cotidianos hay 5 días Ujú. epagómenos, Sí, que son días para completar. ceremonias religiosas. Ujú. Sí, o sea, Es como una fiesta de Año Nuevo de 5 Ujú. días. Exacto, o sea, los egipcios usaban 12 meses de 30 días, eso da 360 días, faltaban 5 que se usaban como, al final de los 12 meses, se usaban como fiestas, digamos. Es Perfecto. interesante que los científicos egipcios antiguos sabían el año solar de 355 días y un cuarto día, 365 y un cuarto. un cuarto. Y el emperador Ptolomeo III en el año 238 antes de Cristo intentó modificar el calendario, Ujú. pero había mucha resistencia entre los sacerdotes y el Mm. pueblo. Y solo en el año 25 antes de Cristo, el emperador romano Augusto cambió el calendario para evitar o introducir años bisiestros Ujú. Ujú. para sí, Compensar esos 5. coincidir el año con el año solar. Exacto, exacto. Okay. Genial. Entonces, Okay. los años menores que corresponden, que tienen que ver con los ciclos sinódicos. Perfecto. Y Sí. estos son los años menores de lo planetario. O sea, una pregunta, Anthony. Usted, Valens toma los años menores y cuando los usa en la revolución solar, los toma como días. Usa el mismo valor, pero para días en lugar de para años. Sí, es una cuestión de proporción. Ok. Por 19 años puede significar 19 días o Ujú. 19 semanas o meses. Es Ok, un ok, periodo del tiempo. ok. Uh, Ok. y Valens observó que la suma de los 7 años menores es 129, Ujú, si suman todos. ujú. Y él quería proyectar 129 entre los 365 días del año. Ujú. Él tenía una fórmula con adición. Por ejemplo, A ver. Júpiter, que originalmente tiene un valor de 34, Ujú, cambiado a 30 por errores. ujú. Valens dijo que para calcular el número de días del año, primero tiene que doblar Multiplicar por 12, es 24. 24, Ujú. añadir la mitad de 12, que es 6, Mm. 30, y Ahí, añadir una tercera parte, que es 4. ahí está. 24 más 24 más 6 es 30, 6 más 4 más 4 es 34. suma a 34, que Ahí es el está. número de días para Júpiter. Entonces la Y fórmula de él es multiplica por 2, luego agrega una mitad y luego agrega un tercio. sí, y igual con por ejemplo, Venus, que tiene 23. Doble es 16, Sí, mitad es 4, es 20, y sí. una tercera parte, más o menos 3, casi Mm. 3, Ujú. 23 es el total.
y por eso Venus tiene 23 días al año. Ok, ok. Okay. Y con Saturno 85, Saturno, doble 60 más 15. 75, es- 75, 75 75. más una tercera parte de 10 es 85. Exacto, muy bien. Okay. Por fin lo entendí, porque yo estuve mirando estas filminas, pero esa parte no la entendía. Ok. Y por eso las cifras de Valen son originales y correctas, Esas son las correctas. porque son exactamente lo que son los resultados de la fórmula. Exacto. Bueno, justo un comentario hacía en paréntesis que usted escribió sobre esto en inglés y una alumna de la academia, Belén Landí, tuvo la amabilidad de traducirlo al español y ella decía, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántos errores hay en la, bueno, en realidad en la historia de varias técnicas por error de los copistas? Pero bueno, Es algo común, es muy muy común. fácil cometer un error como copista, porque tienes leer un libro entero de cientos de páginas y no cometer ningún error. Casi Complicado, imposible, complicado. especialmente con cifras, ¿no? Claro, claro, claro. Hemos explicado este. Sí, Y este es un resumen. La fórmula doble, la mitad, más la un tercio. tercera parte. Realmente, otra manera es multiplicar el número de años por 2,83. Más fácil. Porque 2 más la mitad más una tercera es esta la Esa cifra. constante. Perfecto. Uh, Yo acá tengo mi calculadora, así que voy a probarlo, pero sí. el primer columno es los resultados de la fórmula, que tiene su base en años menores. Ok. El segundo es rondeando los resultados. Sí. Uh, Esto es lo que pone Firmicus. Las cifras en maternas, puedes ver el error de copista y los errores en Juntino, 3 errores. ¿Por qué 3? Porque cambiando 23 a 33 hay una diferencia de 10 días que tienes que distribuir en otros planetas. Exacto, Y exacto. maternas es obvio que es un error porque el total de días en un año en maternas es 361 días. No tiene sentido. En cambio, Valen está justo. Acá yo hice la cuenta del Sol multiplicado por 2,83 y me da 53,77. 53 Sí. días con 70, casi 54 días. Sí, su fórmula da una suma de casi el año solar, un Es poco más. impresionante. Con ese cuarto, ¿no? Es impactante Sí. realmente. Qué manejo, ¿eh? Qué manejo de... Pero este es el año civil, el calendario que usamos. Este de maternas no tiene sentido. Es obvio que hay algún error, pero los copistas simplemente repitió el error. Sí. Y por eso yo creo que sería un error continuar usando los valores de Juntino. Y realmente acá tengo que otro paréntesis más que esto puede ser, bueno, un error que se viene transmitiendo hace siglos y que quiero felicitarlo por haberlo detectado, ¿no es cierto? Porque realmente uno generalmente usa lo que está escrito y no lo investiga. Sí, Usted se tomó pero el en mi opinión es obvio que las cifras de Valen son las correctas. Exacto, exacto. Así que bueno, felicitaciones por eso. Y seguramente Justino empezó a ajustar también días porque tenía que llegar al número 365, ¿no? De Venus de 23 a 33. Bueno, uno piensa que quizás eso también estaba sucediendo. Ok.
So tú me envió una copia. No sabía que en Meridian Software hay la opción de calcular hebdómadas. Y Meridian tiene el método original de balance con sus valores, el método de Huptino con sus valores, incluyendo los errores. El método de Volgin del siglo XX, que utilizó Huptino, pero utilizó ideas de Abu Mashar y utilizó el orden caldeo de planetas, no el orden en la carta. Volgin toma la idea de Justino, pero luego le hace algunos cambios, sobre todo en el orden de los periodos durante el año. Y Volgin repitió los errores de Justino en la duración de cada planeta. Quiero y comentar hay una opción de Volgin con los valores de balance son correctos, pero con el orden caldeo y no de los planetas en la carta. Claro, quiero comentar que Juan Saba, el dueño del Meridian, puso esta posibilidad de cálculo a pedido de Pepa Sanchís, que fue la que le enseñó a Fernando Ruiz Guarín esta técnica, etc. Sí. Y sí. No mencionó el método de Firmicus, pero el método de Firmicus, Justino basó su método en el método de Firmicus. Ahora le hago una consulta, Con Antonio. otros valores. Acá vemos a Justino que pone usando el método, aquí lo vemos en este programa, que está usando el orden caldeo de los planetas. Sí. No está usando el orden caldeo de los planetas, fíjese. Si vemos aquí, no está usando. Volgin Justino. Ahí arriba, uno más arriba, en el de No, más sí es. Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, pero en el de Justino, Júpiter. Es orden caldeo. y en el de Justino, justo arriba de ese, fíjese que no es el orden caldeo. Yo había pensado que ahí, en la segunda. Yo no me había dado Justino utiliza el orden de los planetas en de los planetas. la revolución solar. En la revolución solar, exactamente. Y los hebdómadas realmente vienen de Abu Mashar, que utilizó el orden caldeo siempre en esta técnica. Ok. Volgin, ok. So Volgin en capítulo 14 de su libro. Ese es el libro. Tengo una copia del libro de Volgin en francés. Pero realmente no leo francés bien. Habla de la división del año en 7 periodos de duración desigual. Y Volgin cita como fuente a Firmicus Maternus. Sí, de Firmicus Maternus, que es el capítulo que cita Justino. Exacto. Volgin cita Justino, que cita Firmicus. Ok, que es lo que vimos recién en el programa de Meridian. Pero Volgin dice que Justino utiliza estos valores que son los errores de copista, unos. Están incorrectos. O Júpiter, Marte y Venus son errores de copista. Y Volgin utiliza esos errores. Y Volgin en su libro señala las diferencias en el número de días a los planetas de Maternus en contraste con Justino. Y Volgin afirma erróneamente que lo que tienen en común es el orden invariable caldeo. No es correcto. Acá se hace otra disyuntiva, así que tenemos dos disyuntivas, entre la cantidad de números y entre qué orden de los planetas utilizar. ¿Quiere que lea? Puedo leer si quiere. ¿Qué quieres leer? El orden de la sucesión de planetas en Maternus y Justino no es el orden caldeo. Justino escribe que cuando el año se divide entre los 7 planetas visibles, estos asumen el gobierno de los días que les son asignados, como cada uno.
Sí, 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 pero no me pida tanto. Sí. Como cada uno está colocado en el esquema de rotación anual, según la sucesión de los signos. Entonces, en el orden en que aparecen en la revolución solar, se van adjudicando la cantidad de días a cada planeta. Maternus Sí, y dice lo... la idea Ujú. es que con la rotación durante el día del cielo, cada planeta en la rotación conecta al ascendente, el horizonte, Asciende. en la secuencia en que aparece en el círculo, en Ujú. el horóscopo. Claro, ok. Entonces es aquí, ¿en qué secuencia van ascendiendo por el horizonte los planetas? Esa sería la lógica. Maternus dice lo mismo: en cualquier signo que sea el comienzo del año, el regente de ese signo recibe los primeros días y después de él los otros planetas, según estén colocados, cada uno a su vez. Ahora, ¿por qué Volguín insiste en el orden caldeo, en lugar de tomar el orden de los planetas en el retorno solar, que tradicionalmente se utiliza con las horas planetarias y la profección anual del Señor del Orbe? ¿Por qué el orden caldeo? Sí, es mi pregunta. Okay. Mi comprensión del método de Juntino. Según Firmicus Maternus, el Señor del año, Sí. de la perfección, rige el primer periodo de días en la división del año. Los 6 planetas restantes reciben entonces gobierno de los 6 periodos restantes, de acuerdo con su ubicación individual en la carta natal, o la carta de la perfección, que es la misma carta, ¿no? Es lo mismo, sí. Juntino opina diferente, que comenzamos la distribución de los días del año a partir del Señor del año, la perfección, pero dividimos el resto del año entre los otros planetas, de acuerdo a cómo están colocados individualmente en la carta de la revolución solar. Es el método de Juntino. Okay. Ejemplo de Volguín, en capítulo 14 de Volguín. Este hombre de Francia, su madre murió cuando tenía 20, no soy seguro, 28 27 me años. parece que era, ¿no? Porque este ejemplo lo Okay. usamos en el curso de revoluciones solares. Creo que eran 28 Sí, años. sí, sí. Ok. 27. 27 en mayo de 36. Su ascendente profetado a 27 años, 24, 25, 26, 27 es Capricornio. Porque usaríamos signos enteros. Bien. Es Ah, la profección de Capricornio y el señor del año es Saturno. Tienes que empezar con Saturno. En la revolución solar, Saturno rige la casa 8. El Sol está en la casa 8. Se puede esperar algo que tiene que ver con la muerte este año. Exacto. Con una pérdida. Y Saturno reside en casa 10, la madre, y está muy cerca a Marte, el Que lo daña. maléfico del out of sect, El maléfico contrario a secta. El maléfico, contrario a secto. o sea, más malo aún. So, Sí. Saturno está afligido, representa la madre porque rige 10 y rige 8, y es el año en que la madre muere. La luna ocupa casa 5. Okay. Con respecto a la madre, es la casa 8 de la madre. Exacto, la casa de la muerte, y rige la casa 6 de la madre. Rige la casa la 3, que es la enfermedad de la madre. Estamos mirando la revolución solar del año en que la madre muere. Entonces la luna rige la 6 de la madre. Rige la casa derivada 6 y está en la casa derivada 8 de la madre. Ella falleció el 22 de mayo. Marte en esta es la perfección.
rige la casa 10 de la madre. Muy bien. Mercurio rige la casa 8 de la madre, Derivada, la 8 de la muerte de la madre, derivada. que sería las 5. Y Mercurio ok, está muy angular, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ok. Júpiter rige la enfermedad de la Oh, madre. ok. So, Marte rige 10, Mercurio rige la casa de su muerte en la perfección. Ok. Ujú. ¿Qué planeta rige el periodo durante el año de las 7 divisiones del año Ujú. de su madre? Hay un total de 129 días entre El su día de su cumpleaños y la muerte de su madre. cumpleaños. Saturno es señor del año, rige Ujú. 85 días. Ok, El total menos 85 es 44. 44 días hasta la muerte de su madre. El Ujú. siguiente planeta en la revolución solar después de Saturno es La luna. Saturno, planetas visibles es la luna, Ujú. que está en casa 8 de la madre, La muerte de la madre. la La muerte 8. de la madre. Ujú. Y por lo tanto la madre murió durante los días gobernados por la luna. ¿Y la luna cuántos días regía? 71. Ok, acá, ahí está escrito. Entonces sí, tal Ok, cual, murió durante el periodo de la luna, increíble, ¿no es cierto? okay, sí, 68. Ok. Ujú. Y utilizando Excel, calculó los subperiodos, no Ujú. en el orden caldeo, pero en el orden de la carta de la revolución. De la revolución solar. Usted usó el Y, orden de la revolución solar, no el rol y de la carta natal. ella murió en el subperiodo según el orden de la revolución solar de Mercurio. Increíble. Y Mercurio en la perfección rige su casa 8. Increíble, es No impresionante. es el método de Juntino, o, o sí, es el método de Juntino, Pero con no utilizando el orden caldeo. ¿Sí? no utilizando el orden caldeo y utilizando otros números. Utilizando los números originales de Valens Ujú. y el orden de los planetas en Como la aparece en la revolución revolución solar. solar, Sí. no en el orden caldeo. Así que esta es una demostración. Ese es otro método no incluido en mi ¿No incluido en pero dónde? funciona bien este Es increíble. ejemplo. Bueno, ya que usted saca el tema, le comento al público que usted está por dar una presentación en los Estados Unidos sobre nuevos métodos de predicción que son totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. Así que, bueno, usted sigue investigando, así nosotros seguimos aprendiendo. Siempre Bueno, son... no es un nuevo, es una Retoma, variación de sí, métodos. me Sí. parece mal. Sí, de métodos antiguos que usted está redescubriendo. Sí. So, Ok, así que esto sí fue increíble. Mercurio rige la casa 5, que es la casa 8 de la madre. Por lo tanto, su muerte ocurrió cuando Saturno, como señor del año, rige el año entero. La Ujú. luna regía la división del año y la luna está en su 8 derivado, rige su 6 derivada. Sí. Y el superior de Mercurio, que rige 8 en la perfección de la madre perfección. Le hago una consulta porque no estoy segura de que me haya quedado claro. Ese subperiodo de la luna, ¿sí? ¿Es lo que llaman la subhebdómada o es otra cosa? Ok. Hebdómada es una idea de Abu Mashar. Y la técnica de Abu Mashar es dividir el año en 7 partes iguales, Otra de teoría. 52 más o menos, un poquito más por cada planeta.
Ok. Todos los planetas tienen el mismo número de días. Hay 7 partes y cada parte es igual y por eso a veces se llaman las semanas grandes del año, porque el Entiendo, año se divide en 7 partes, como la semana tiene 7 días. entiendo. Es otra cosa distinta de lo que estábamos viendo aquí. Sí, Muy bien. es A ver. similar pero diferente. Ujú, ujú. Okay. Y luego aquí tenemos otra vez del meridiano. Este es de Meridian, mayo, 22 de mayo, en las varias técnicas. Let's see. Vemos, es el mes 5. Entonces aquí vemos Oh, que el no, es la son luna. fechas en inglés, ¿no? En Son inglés, sí. mayo, la luna, La luna para Betius mayo, Valens. la luna, mayo, Saturno en este método. Mm, Mayo, Saturno es señor del año. ujú, En el sistema de hebdómadas de Abu Mashar, mayo aquí Saturno y ujú, 22 Sol. ujú, ujú. Para mí tiene menos sentido. Menos sentido. Lo que usted mostró antes me parece que es lo que más concuerda. Hay que Y probarlo. cuando me escribió Josep de Barcelona, me dijo que no usa más Claro. hebdómadas. No, quizás No no, sé por qué. Él dijo que él no usa más. mirando esto, salvo que Saturno regía en la revolución solar la casa 10, no tiene demasiado sentido. Bueno, regía la profección. Bueno, me gustó más el otro método. Ok. Ok. ¿Qué más? Oh, encontré en internet un video de Denis Labouré sobre revoluciones solares. En este video él explica su uso de hebdómadas y la división del año en 7 partes. Ujú. No entiendo francés hablado y tiene subtítulos, pero son horribles. Pero Típicos entendí de sus automáticos, diapositivas una gran parte de su presentación. por suerte. Esa es una de sus diapositivas. Él tiene creo que es de Excel, él creó algo en Excel. Ujú. Puedes elegir en su ejemplo, la persona tiene el ascendente en Leo, tiene 11 años. Y creo que su padre murió cuando él tenía 11 años. Sí. Y por eso la luna es señora del año, pero hay una regla en la literatura antigua que la luna y el sol no se puede usar como señores del año. Y por Sí. eso tienes que investigar la carta de la revolución y elegir otro planeta que puede sustituir. O sea que la En luna no. este caso, la luna está en Tauro y sí, la luna está en Tauro, su dispositor es Venus. Venus está exactamente unido al medio cielo y forma un trígono a la luna y por Sí, eso eligió Venus como señora del año. muy Y complicado. utiliza Venus como señora del año en el método de Valens, de Juntino Ujú, y aquí vemos Marte. La revolución solar tiene Aries en el ascendente y por eso utiliza Marte como ujú, regente del ascendente de la revolución solar. ujú, Y en otro columno tiene los abdómenes de Abu Mashar, ujú, siempre en orden caldeo, siempre ujú. con periodos iguales. Iguales Hay de 40. 53 días. Perfecto. Es
el método de Denise Labouré, creo que Pepa Sánchez y Sí, yo he tomado cursos con Pepa Sánchez. Joseph y Sí, ha usado Fernando el han mismo. aprendido de Denise Labouré. Sí, 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 totalmente. Ok. Bueno. Abu Mashar habló de las séptimas mayores del año, o las 7 grandes semanas del año. Y por eso la palabra hebdómada tiene referencia a las 7 grandes semanas. Y cada semana de 52 días, yo pensé que de 56, pero Sí, son de 52. 52,18 días, exactamente. Acá para aclarar a la gente que está mirando el video, es una técnica distinta de la que estuvimos mirando, que describía Junquera. Esto ya es una técnica descrita por Abu Mashar. Sí. Interesante, leyendo Vettius Valens para preparar esta presentación, encontré este número en el texto de Vettius Valens también. Él utilizó este periodo en unas de sus técnicas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Okay. Bueno, imagino que Abu Mashar toma los textos de Valens, ¿no es cierto? Sí, sí. Como referencia, por supuesto. Muchas técnicas vienen de Vettius Valens del siglo II. Sí. Y él estudió mucho la astrología, él viajó mucho para aprender de varios astrólogos y su obra es un resumen de la astrología del siglo II. Sí, y el año pasado creo que fue que Deborah Holding sacó una biografía de Vettius Valens, sí. Y Abu Mashar dice que la primera gran semana de 52 días está regida por el regente del ascendente de la revolución. La segunda por el siguiente planeta en orden caldeo. Y lo mismo con los subperiodos, siempre en orden caldeo. O sea que cuando usted habla de los subperiodos, cada semana de 52 a su vez se divide por 7. A eso se refiere. Perfecto. Y la idea de una semana, cada 52 días es casi 49 días y hay 7 grupos de 7 en 49 días. Entiendo. Por eso son grandes semanas. Ok. Okay. ¿Quiere que le lea? Sí, es mucho. Mis notas sobre la diapositiva de Denis Labouré, mirando a Marte en las tablas, Labouré da 42 días a Marte bajo Valens, 36 bajo Junctino. Creo que los 36 de Junctino son un error de los copistas y que los 42 días son el valor correcto. Bajo Volguín da la opción de elegir entre los valores de Valens o Junctino. Otra diferencia es que Valens y Junctino comienzan con el Señor del Año, regente de la profección anual, y proceden en el orden de los planetas en el retorno solar. En cambio, Volguín y Abu Mashar comienzan con el regente del ascendente del retorno y proceden en el orden caldeo. Esta es la versión de Labouré de las distintas interpretaciones de la técnica. Sin embargo, creo que Valens y Firmicus Maternus estaban escribiendo sobre la profección anual y que el orden de los planetas era su secuencia en la profección anual, ya que no estaban discutiendo los retornos solares en sus textos cuando presentaron esta técnica de dividir el año en 7 partes. Perfecto. Un resumen de lo que... Es el final. El final. Bueno, le agradezco realmente muchísimo. Qué interesante, qué interesante. Y la técnica, la primera que usted describió, es realmente muy fácil de usar. Muy fácil de usar. Porque uno ya sabe cuáles son los días y entonces va adjudicándole a cada planeta. Me parece muchísimo más fácil porque uno puede hacer el cálculo manualmente en lugar de estar, si uno no estuviera en un lugar donde tiene acceso a software, ¿no es cierto? Así que bueno. Con Excel es muy fácil. Muy fácil, y combinado luego con otras técnicas, mirando los eclipses, las direcciones primarias y todo, yo creo que se puede llegar
a una predicción hasta prácticamente de la semana o del día en que el hecho va a ocurrir. Muy, Y muy para mí es una técnica nueva y no tengo una opinión hay que de cómo probarla. funciona sin experimentar mucho más. Bueno, esto seguramente lo vean muchos astrólogos, así que los invitamos a que ustedes nos den sus opiniones, que la prueben en cartas, sobre todo revoluciones solares viejas, donde ustedes ya tienen fechas de acontecimientos que sucedieron, y yo personalmente pienso hacer esto esta semana, y esto es muy positivo, ¿no? Porque podemos, a través del trabajo que usted hizo de corrección, se puede resucitar una técnica que es sumamente fácil de usar. Sí. La única cosa de que estoy más o menos seguro es que debemos utilizar los valores de Valens porque Los me días, parecen correctas. esos son los días que hay que utilizar. Esos son los días que hay que utilizar. Que es importante eso, porque esta cuestión de los periodos menores de los planetas se usa en tantas técnicas, como yo decía cuando estudié medieval, para el cálculo Sí, de la vida. Entonces, si están mal los valores, sí. estamos en problemas. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los términos. Hay muchas variaciones en los términos de cada signo Ujú. y nadie sabe una fórmula de Vos sabés que dónde. sí, es interesante que usted lo diga. Yo pensé que había solamente dos, y luego en una charla que dio Luis Ribeiro dijo, no, no, hay muchísimas tablas de términos, muchas diferentes. Sí, porque cada copista tiene que copiar una tabla de 12 signos, cada signo con 5 términos, Es año mucho. tras año, y no es posible copiar sin hacer errores, cometer errores ¿Y en usted, los números, en las cuando, cifras. cuando usted hace una carta horaria, qué términos utiliza? ¿Los caldeos o los egipcios? Egipcios. Le gusta la tabla de Doroteo. Sí, simplemente porque la tabla de los egipcios es la tabla que la mayoría de los astrólogos han usado durante la historia. Claro. Ok. Puede ser incorrecto, pero es el más usado. Sí. Sí, es la favorita. Bueno, me parece que Débora y Wade todavía usan las de los caldeos, pero en el mundo de la astrología horaria casi todos usan los egipcios, ¿no? Igual que las... Lily utilizó la tabla de Ptolomeo, que es diferente. Sí, sí, sí. Bueno, Anthony, muy agradecida. La verdad que muchísimas gracias. Esto ha sido un lujo y le agradezco muchísimo su trabajo y el hecho de que se hubiera tomado también la molestia de ponerlo en español. Eh, es realmente una suerte para nosotros haberlo tenido. Así que Fue muchas gracias. interesante y he aprendido mucho. Bueno, nos vemos en el curso de Revoluciones Solares. Ok, Gracias, chao. Anthony. Chao, chao.